Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Dosis Semanal Revenue Management. Y aquí estamos puntuales, como todas las semanas, para traeros lo mejor del Revenue Management, el marketing hotelero, la tecnología y, por supuesto, la innovación. Y esta semana, en este episodio, ya hoy, 30 de septiembre, cuando vais a poder escucharlo, y bueno, para los que nos escuchen en el futuro, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy os hablamos desde el 30 de septiembre de 2024. Os hemos preparado una dosis, pues, ¿qué voy a deciros? Un poco diferente. Yo diría una dosis, no, seguro, dosis literaria, porque pues bien, a veces en estos meses de verano, que tenemos a veces pues un poquito más de tiempo para poder leer y leer cosas muchas veces que no tienen que ver con el sector directamente, pero que de alguna manera les puedes ver una cierta aplicación, un cierto paralelismo con ciertos aspectos, técnicas que pues a veces libros, pues no sé, de autoayuda o de empresa en general, nos pueden aportar y no solo ayudarnos en nuestro día a día personal, sino por supuesto también en el profesional. Y este verano he tenido la oportunidad de releer un libro que llegó a mí el año pasado, en 2023, y que se llama, en inglés, el título original es Never Split the Difference, es decir, nunca dividas la diferencia. En español se tradujo como Rompe la barrera del no. Está escrito por Chris Voss, ex agente del FBI, sí, sí, tal y como lo escucháis. Hoy vamos a hablar de un libro en el cual vamos a buscar ese paralelismo en lo que hoy el título es Negociaciones hoteleras exitosas y cómo, pues bueno, las técnicas que utilizan pues los agentes del FBI, imaginaros para negociar pues con perfiles tan complejos como pues terroristas, secuestradores con rehenes, vamos, una gente con un currículum más bien potente y que seguramente son negociaciones muy tensas, pero al final todos y todas en nuestro día a día nos vemos obligados a negociar sí o sí. Así que creo que es una excelente oportunidad para compartir pues, unas ideas, conceptos, técnicas que me han parecido interesante compartir con todos vosotros y vosotras de este libro para que podáis tener, porque repito, estamos en el fantástico mes de los presupuestos, unas negociaciones hoteleras exitosas al nivel en el que os encontráis actualmente y que espero pues que sea de vuestro agrado. Pero, como sabéis, antes de meternos en harina, a mí todas las semanas me gusta hablar de Hotel Marketing School, porque tenemos ahora mismo dos cursos en marcha. Por un lado, nuestro querido Rodrigo Vega, el día 25 de septiembre, segunda lección, donde nos hablaba de la estructura web y fijaros, temas de enlazado interno, indexación. Y también nos comparte algunas herramientas interesantes. Ya lo tenéis disponible, la gente que está suscrita a la plataforma, por supuesto. Los que no lo estáis, cuando acabe el episodio, rápidamente a la descripción y os registráis. Y además, 5 de octubre, lección número 10 del curso de coaching hotelero de nuestro querido Jaime Chicheri, que va a hablar pues de la práctica del método Grow. También muy interesante, lo tendréis puntual ya disponible 5 de octubre, no lo perdáis de vista en vuestro calendario. Y creo que son dos cursos muy interesantes y que se acompasan perfectamente, una parte más técnica y otra parte, pues no sé, quizás más, no voy a decir espiritual, no es el caso, pero sí más de comprensión, de entendimiento y de generar y crear sinergias con equipos, como bien dice Jaime muchas veces, ¿no? Y como cuenta en su libro, ¿no? Para crear equipos felices principalmente. Así que ya lo sabéis, Hotel Marketing School, el Netflix del profesional hotelero, 12 eurillos al alcance de todos los bolsillos y, como todas las semanas sabéis, tenéis un nuevo curso, una nueva lección. Y ahora sí, para los analógicos, ya sabéis, lapicero bien afilado, bloc de notas cerquita. Tecnológicos, con o sin inteligencia artificial. Y si sois de los míos que os gusta escuchar el episodio en formato podcast mientras hacéis deporte, pues poneros bien las zapatillas, sintonizar bien vuestro smartphone, porque nada, oye, esto es lo que dura el rock and roll. Nos metemos en arena, así que ya lo sabéis. Dentro intro. Pues como todas las semanas, con música, con rock and roll, muchísimo mejor. Y bueno, como os decía hace un momento, hoy tenemos dosis literaria. Vamos a hablar eso del Never Split the Difference, no rompas la diferencia, traducido en español a
Rompe la barrera del no. Este es el libro que os comentaba, el libro de Chris Voss, Rompe la barrera del no. Es un libro que se editó en su primera edición en 2016 y lleva más de 2 millones de ejemplares vendidos. Ahí es nada el amigo Chris Voss, compartiendo, pues eso, técnicas muy interesantes, pues bueno, que el FBI utiliza en negociaciones pues complejas, ya os podéis imaginar, y como os decía un poquito, el currículum, los candidatos terroristas, secuestradores con rehenes. Bueno, la verdad que tiene que ser pues tenso, no lo siguiente, y hay que tener pues esa cierta práctica y táctica, estrategia para poder tratar con estos perfiles muchas veces díscolos, complejos y a veces un poco errantes, para poderlos aterrizar, compasar a la realidad de una negociación y que al final, de alguna manera, no, seguro sea exitosa y no haya que lamentar vidas humanas, ¿no? Pero antes de empezar y de meternos a fondo en el episodio, como bien sabéis, todas las semanas tenemos a nuestro querido Jaime Chicheri, que un poco nos cuenta en qué está metido, cuáles son los próximos pasos y un poquito qué tiene previsto. Así que nada, si os parece, vamos a darle paso y a preguntarle. Así que Jaime, querido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, creo que no soy el único que piensa que a Dani Pérez Rovira se le ha ido absolutamente la olla empezar hablando de un programa de revenue management, de inteligencia artificial y esas cosas que hacemos para teles. Hablar de negociaciones hoteleras exitosas tiene sentido, pero hacerlo en base a un libro que, según me cuentas aquí, es de un exagente del FBI. Me parece muy loco, Dani. Tengo unas ganas muy locas de ver esta dosis. Y como os dije, hace 2 dosis iba a empezar a hablar de los diferentes eneatipos del eneagrama aplicados al sector hotelero. Hace 2 dosis os anunciaba esto, la última dosis hablaba de el reformador. Ya sabéis que lo vais a poder encontrar todo en mi Instagram, @Jaime Chicheri. Y ahora os voy a hablar del ayudante, que por cierto la lectura la saco del libro, del gran libro del coaching hotelero, o cómo la mejor estrategia de revenue management es crear equipos felices. Dani os dejará el enlace por aquí, donde veréis el Club del Hotelero Feliz, donde veréis también a todo el equipo de coaches que tengo. Y os voy a hablar del segundo eneatipo, el ayudante. Son cálidos, cuidadosos y atentos a las necesidades de los demás. Cuando están en su versión sana, son empáticos, generosos y amorosos. Y cuando están en su versión insana, pueden ser posesivos, manipuladores y hacerse las víctimas. Nada más, equipo. Espero que si encontráis y reconocéis algún ayudante en vuestro equipo, algún ayudador, ¿no? Bueno, pues espero que sea su versión sana, y si es su versión insana, pues bueno, compraros el gran libro de coaching hotelero para ver cómo gestionar esas cosas. Un abrazote fuerte y que tengáis una gran dosis. Pues muchísimas gracias, Jaime. Seguiremos atento a tus vídeos y, como bien comentas, al gran libro del coaching hotelero o cómo la mejor estrategia de revenue management es crear equipos felices. Muy importante. Dejaremos en las notas del episodio el enlace para que podáis conseguir ese libro si os interesa y tener, como no, más información del club del hotelero feliz y de la web coachinghotelero.com. Y ahora sí, pues sin más preámbulos, vamos a meternos ya a fondo en este episodio de Rompe la barrera del no, traducido al español, o en inglés, Never Split the Difference, de este ex agente del FBI, Chris Voss, que bueno, en el libro la verdad es que cuenta casos realmente que te ponen los pelos como escarpias. Espero y deseo que vuestro día a día a nivel profesional, por supuesto, y personal no sea la de este hombre, aunque me imagino y aquí nos vemos un poco en situación que muchas veces negociar temas familiares con los hijos no resulta complejo, es decir, hay que tener mucha mano y mucha estrategia también, no lo niego, por supuesto en el trabajo ni os lo cuento. Así que bueno, a veces surgen ideas técnicas y novedades que, bueno, pues de otros sectores, en este caso pues el mundo de los servicios de inteligencia, pues podemos extrapolar y traer a nuestro sector, a nuestro negocio, y bueno, quizás haya técnicas, haya prácticas que podamos acompasar a nuestro día a día y que quizás pues, puedan ser, como decimos, exitosas. Si os parece, voy a aprovechar y compartiré una pequeña presentación para que también nos sirva un poquito de guía y así poder ir viendo estos 9 puntos que vamos a tratar con unas conclusiones finales. Aquí tenéis un poco el libro, Rompe la barrera del no, la traducción en el español,
En inglés, Never Split the Difference, ahí tenéis la imagen de su autor, Chris Voss, este ex agente del FBI, ¿no? Fijaros además, si queréis, lo dice bien claro, dice, negociaciones hoteles exitosas, este libro de Chris Voss, rompe la barrera, ¿no? Y justo abajo, un poquito más pequeñito, decimos 9 principios para negociar como si te fuera la vida en ello, que es un poco este subtítulo, ¿no? Este H2 que tendría el libro un poco de, bueno, oye, como si te fuera la vida en ello, y es que realmente en el libro hay casos que, pues, no son menos, ¿no? Sin lugar a dudas. De alguna manera, y para ponernos un poquito, pues bueno, eso en contexto, hay que decir que al final la negociación en sí, todos los días estamos sometidos a negociar, ¿no? Es decir, en el mismo momento en que queremos algo, deseamos algo que tiene otra persona, nos vemos obligados a sentarnos en una mesa, a poner los papeles encima, negro sobre blanco, y a negociar, a hablar y a encontrar posturas que se acerquen para conseguir un poco nuestro objetivo. En el libro, la verdad que lo que acaba transmitiendo y que a lo mejor un poco nos puede chocar es que las negociaciones no están tan basadas no son tan racionales como pensamos, basadas tanto en información, y sí tienen un alto componente de emoción, ¿no? De la emoción. La verdad que muchas veces nos preocupa cuando nos sentamos en una mesa a negociar, ya os digo, sea a nivel familiar, sea a nivel profesional, el poder, de alguna manera, tener toda la información necesaria para que esta negociación sea exitosa y pueden surgir, pues, dudas, temores de no siempre tener la mejor información disponible, con lo cual, si no tenemos la mejor mano de cartas, probablemente esa partida, no nos la acabemos llevando, ¿no? Con lo cual, a veces hay ciertos temores y ciertas preocupaciones que son normales. Ahí la importancia de tener la información de primera mano. Si os parece, vamos a ver un poquito el índice de estos 9 puntos que vamos a tratar y punto 10, nada, son, creo recordar, 8 puntos de conclusiones, muy rápido. Os invito a que leáis el libro, por supuesto, si tenéis ocasión, es divertido. Hay casos, ahora os digo, que ponen los pelos de punta. Y bueno, quizás podáis sacar, pues os digo, ideas interesantes. A mí me ha servido un poco, pues bueno, para pensar en ciertas estrategias y tener ideas, bueno, un poquito, a veces, incluso os diría, más creativas para tratar un tema, ya sea con un proveedor, fijaros, un proveedor que sea del hotel, puede ser con un cliente alojado o incluso con alguien del equipo, ¿no? Es decir, podemos mirar esas 3 miradas diferentes, proveedor, cliente y cliente interno, empleado o, en este caso, pues bueno, compañero, en el cual, pues, nos veamos obligados a tener o que negociar algún aspecto concreto, ¿no? Veremos estos 9 puntos, la escucha activa y la empatía, técnica del espejo, eso del mirroring, a ver de qué se trata exactamente, el tema de las preguntas abiertas, muy importante, open mind, auditoría de acusaciones, muy interesante, y esto a veces es como entonar un mea culpa, y ese mea culpa antes de que la otra parte nos haga ver que pues hemos metido la pata probablemente, muy interesante. No tener miedo al no, fijaros, el libro habla de una cosa muy interesante y habla de que muchas veces la suma de sís no tiene por qué ser igual a sí. Es más probable que a veces los sís sin compromiso, lo que ellos llaman los fake sís, los sís falsos, nos acerquen mucho más a un no rotundo que no cuando conseguimos un no, que es como ese punto de partida para empezar a hablar de verdad de una negociación. Es como, oye, la balanza es el punto de salida donde podemos empezar a trabajar un aspecto concreto o varios en torno a una negociación que tiene que ser exitosa. La ilusión del control, descubrir estilos de negociación, tenemos el acomodador, abra el libro, nos habla también del asertivo, del analítico, es decir, diferentes estilos de negociación. Qué importante es saber cuál es nuestro interlocutor, qué tipo de estilo de negociación utiliza para poder aterrizarlo y acompasarlo con preguntas muy concretas. Habla en el libro de preguntas calibradas para que no se nos vaya de madre ni en tiempo, poder fijar unos deadlines adecuados y poder dar la información justa para que al final, lo que decimos muchas veces, ¿no? Que mucho análisis no nos genere parálisis, sobre todo pensando en el negociador analista. Never split the difference, la importancia de no dividir la diferencia, y veremos por qué nos lo cuenta y en qué se basa. Y luego un poco busca del Black Swan, que viene a decir de cisnes negros, ¿no? Es decir, al final en el libro nos habla de que hay información que conocemos, información, o sea, desconocida pero que conocemos y la desconocida que además no conocemos. Es decir, estos 3 tipos y hay que ver un poco cómo se conjuga todo esto, porque al final sabéis muy bien que la información es poder, que nos da ciertas ventajas competitivas,
Y muchas veces el no disponerla o no saber que está ahí y que no la tenemos, pues puede suponer el que la negociación sea realmente exitosa o no lo sea del todo, ¿no? Y luego veremos unas conclusiones finales. Así que si os parece, nos metemos en harina y empecemos por el primer punto, que es la escucha activa y la empatía. Bueno, objetivo, hacer que la otra parte, nuestro interlocutor, ya os digo, sea un proveedor de servicios del hotel, sea un cliente o un empleado, se sienta seguro, se sienta cómodo. ¿Cómo? Bueno, pues hay que preparar ante todo, prestar atención total y demostrar que entendemos las emociones de la otra parte. Hay que huir de esa escucha, vamos a decirlo así, pasiva. ¿Qué quiero decir con eso? A veces por tema de sesgos cognitivos o porque sencillamente aplicamos el filtro, el embudo. Hay ciertos aspectos cuando otra persona está hablando que sencillamente los apartamos, los desechamos, porque no acompasan con nosotros, con nuestra manera de pensar o de entender, y con lo cual para nosotros no son relevantes, se eliminan. Pues no, tenemos que tener una escucha activa y cualquier detalle que la otra parte nos transmite puede ser una información valiosa que luego nos permita tomar decisiones. Con lo cual, escucha activa, no desechemos nada, cribemos bien la criba, filtremos bien y extrayamos de ahí toda información, cualquier detalle puede ser determinante para conseguir un poquito nuestro objetivo final, que es, como veremos, un sí, ¿no? O un estoy de acuerdo. Claves. Bueno, pues escuchar más, muy importante, y hablar menos. Y sobre todo cuando hablemos, fijaros, hay que hablar un tono despacio, calmado, relajado. Lo último que necesitamos es, en una negociación que a veces puede ser tensa, ya lo sabéis, es acompasarnos con nuestro interlocutor si está tenso o alterado y también alterarnos nosotros y ponernos tensos con un tono de voz quizás alto, fuera de lugar, que eso pues probablemente no, ya os lo digo, eso impide una comunicación favorable y factible y creo que no es la manera, ¿no? Con lo cual se trata, si la otra parte, fijaros, tiene ese tono alto y acelerado, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es impactar con lo contrario justamente, es decir, desacelerar y acompasarnos con un tono más bajo para que, a ver si ese efecto que luego veremos, el mirroring, el efecto espejo, pues se acompasa también la otra parte y reduce un poquito esa velocidad y ese tono alto, ¿no? Pero importante escuchar mucho, yo os diría, escuchar más que hablar y cuando hablemos que sean preguntas muy concretas, preguntas muy técnicas, estructuradas para unas respuestas también muy concretas. Es decir, escuchar mucho y apuntar y cuando hablemos sea para preguntar, ¿no? Y repreguntar si hace falta. Fijaros, en el tema de los tonos de voz que os decía, en el libro hablan del tono de voz del DJ nocturno, ¿no? Imaginaros un poco, no sé si el DJ nocturno, pero en cualquier, si sois muy del mundo de los programas de noche, ¿no? Y pues bueno, escuchar un poquito esas voces de la noche, ¿no? Yo a veces soy aficionado a programas un poco de misterio y de temas históricos. Estos programas nocturnos el tono de voz intenta también acompañar un poquito, ¿no? Con esa oscuridad de la noche, pausado, profundo, que incluso las historias y ese tono de voz se acompasan y permiten, o al menos a mí, me ayuda mucho más a interiorizar y a meterme más en el escenario, vamos a decirlo así, en el tema, ¿no? Te permite profundizar más que si fueran tonos muy altos o alterados, ¿no? Es decir, va todo muy en la línea en el momento del día en que nos encontramos también nosotros en la cama quizás, o en el sofá más relajados y un poquito más tranquilos y más dispuestos a escuchar ciertas cosas, ¿no? Con lo cual, el tono que ellos hablan de DJ de radio, ese tono que os digo bajo y que ofrece seguridad, y luego hay un tono positivo que es también divertido y que es muy interesante también aplicar en ciertos momentos. Cuidado, divertido no quiero decir que sea burlesco, cuidado porque cuando tenemos ciertos interlocutores al otro lado, un tono divertido o socarrón, si se mezclan las cosas puede ser malinterpretado por la otra parte, hay que ser muy prudente, ¿no? Divertido puede ser animoso, hay que sonreír y, bueno, intentar un poquito a veces quitarle hierro a las cosas, saber reconducir la situación, pero cuidado que el paso a veces de divertido a otra cosa, a socarrón, puede causar molestia, ¿no? Y por último, evitar un tono mejor más asertivo que tiene un componente más dominante. Sobre todo cuando hablamos, y como os decía al principio, que lo que nos interesa es hacer que la otra parte se siente segura, si en ese tono asertivo nos ponemos muy dominantes por encima de la otra parte, eso va a hacer que teman en su seguridad, en su tranquilidad y con lo cual quizás se cierre en banda, ¿no? Y eso es lo que no queremos precisamente. Bueno, validar las emociones, importante. Empatía, y es una empatía técnica en este caso, es decir, utilizar de forma técnica y táctica para
etiquetar un poco, ponerle tags a las emociones que tiene la otra parte, ¿no? ¿Qué buscamos aquí de alguna manera? Pues bueno, generar intimidad. Bueno, pues para que de alguna manera todos los gestos verbales o físicos, ese lenguaje no verbal que nos puede demostrar la otra parte, hay que detectarlo para ir poniéndole de alguna manera esas etiquetas y saber también emocionalmente en qué punto y en qué momento se encuentra, ¿no? Más adelante creo que lo comentaremos, pero bueno, hay un mensaje principal y luego hay un mensaje subyacente, ¿no? El principal es un poco cuando hablamos con otra persona, es lo que te dice, es el tono de voz y es lo que vemos, ¿no? De alguna manera es el lenguaje no verbal, pero muchas veces hay un mensaje subyacente que es más de estas etiquetas emocional que puede estar en un momento de depresión o fijaros, esa persona puede estar pasando un calvario familiar porque tiene un familiar muy enfermo, ¿no? Entonces, todo eso de alguna manera se refleja en el mensaje principal, pero cuando somos capaces, como un buen arqueólogo, de excavar, de profundizar y llegar un poquito más a estratos más profundos para comprender por qué ese tono del mensaje principal, porque probablemente por detrás hay el reflejo de un subyacente con una historia de vida o del momento que le está afectando, puede ayudarnos a entender mucho mejor por qué está esta persona aquí, ahora, en este momento, expresándose en este tono, ¿no? Muy importante también escarbar un poquito y no quedarnos solo en el principal, sino ir un poquito más al subyacente. Ejemplo, aquí, pues bueno, buscando algunos ejemplos muy básicos, pensando un poco en el sector hotelero, por ejemplo, pues imaginaros, ¿no? Un empleado, un compañero de equipo que viene y te dice, oye, mira, pues creo que esta semana está siendo muy difícil para mí porque, pues bueno, estoy acaparando en estas últimas semanas muchos turnos de noche, es un turno para mí complejo, es un turno que además soy muy proactivo, soy una persona muy, pues, del tú a tú, del directo, del día, y a mí esto me está costando en lo profesional y luego en lo personal porque tengo el ritmo cambiado con mi familia, con mis hijos, que casi no los puedo ver, ¿no? Y una respuesta de esta persona sería así como, en este caso de la persona o de nosotros, el interlocutor, es: "Parece que no estás muy convencido de la rotación de turnos en el departamento de recepción", ¿no? Es decir, fijaros, intentamos acompasar el mensaje, ¿no? Es decir, parece que estás, creo que lo que me quieres decir, fijaros, un poquito ese tono de buscar, de acompasarnos con él, de que tenga la percepción de que estamos entendiendo su mensaje, que comprendemos cuál es su problema. El problema final es que está acaparando muchos turnos de noche, por un lado, profesionalmente, le carga porque es una persona más diurna y cree que puede dar mucho más en un turno diurno que nocturno, y luego lo que le desacompasa a su vida familiar, ¿no? Cuál es esa descompensación, transmitirle que lo entendemos y que comprendemos la situación en la que se encuentra esta persona, ¿no? Con lo cual os diría que la escucha activa, recordad, la pasiva no, la activa, y que no discriminéis ni tiréis a la papelera ningún detalle, guardarlo todo y analizarlo porque a veces los pequeños detalles pueden darnos una pista o abrirnos una puerta muy interesante y luego esa capacidad de empatía, como os decía, una empatía táctica de comprender a la otra parte, como os decía un poquito en esta frase, ¿no? El darle a entender que te estás acompasando con él y que comprendes perfectamente cuál es su situación y cuál es su problema. Vayamos a por el segundo punto, el mirroring o la técnica de espejo. Bueno, ¿en qué consiste esto? Bueno, es repetir las últimas palabras, fijaros, las últimas palabras o ideas clave de la otra persona para mantener un control, ¿no? Es decir, para que de alguna manera se percate precisamente de eso, de que hemos entendido el mensaje y que ella o esa persona o el interlocutor piense que está en control. Si está en control y cree que tiene el control de la situación, estará tranquilo, estará seguro, podremos abrir la puerta a una posible negociación. Repetición de las 3 últimas palabras que la otra persona ha dicho. Esto ayuda a la otra parte a entender, a escuchar mejor y a comprender la situación, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo. Hoy en el departamento de recepción, nos dice un empleado, un compañero, hemos tenido muchísima carga de trabajo y nos hemos desbordado. Es decir, imaginaos una persona que os viene, os cuenta esto con una cara desencajada de agotamiento, ¿no? Y entonces mi respuesta o la respuesta de la persona al mando, decir, siento que hoy el departamento de recepción se haya desbordado por la carga de trabajo. La otra parte aquí, ¿qué consigues? Que se sienta entendida. Oye, ha entendido mi mensaje, lo estamos pasando mal, quizás porque haya una persona de baja o de vacaciones, quizás
porque afortunadamente la carga de trabajo ha subido versus lo que habíamos previsto y quizás vendría bien una persona más y ahora mismo están sufriendo un golpe de trabajo, una punta de trabajo que les tiene pues muy ansiados o muy alterados, pero eso un poquito lo que ayuda a la otra parte es a entender que este mando intermedio comprende la situación, ¿no? Como mínimo se acompasa y nos comprende. Claves, haz que la otra parte se sienta escuchada. Es súper importante. Y repetir estas 3 palabras que os decía, del contexto que él nos ha explicado, ayuda muchísimo a poner esto, a teatralizarlo, a ponerlo en contexto. Y, al final, desencadenar más información. Es decir, de alguna manera podemos saber si ha habido algún otro problema subyacente en lo que nos está contando. Pero de entrada nos ayuda muchísimo. Con lo cual, la técnica del mirroring nos ayuda muchísimo a ponernos en situación y a poner a la otra parte en situación, pero sobre todo a acompasarnos y a transmitir que el mensaje lo hemos entendido. Vayamos ahora por el punto 3. Preguntas abiertas, open mind, ¿no? Bueno, hacer preguntas que inviten a más información y, como os decía, y hemos hablado antes de etiquetar esos tags de las emociones. Es decir, muchas veces no solo de ese mensaje principal, sino del subyacente, en qué punto se encuentra esa persona, porque al final todo eso nos va a ayudar a conducir de la mejor manera posible y llevarlo por el camino más adecuado la negociación que queramos llevar a cabo. Claves. Usa preguntas calibradas. Lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Calibradas quiere decir muy medidas, porque es importante que sean preguntas muy directas, muy concretas y concisas para respuestas muy concretas y concisas. Si no, esto se puede alargar. Si estas preguntas llevan a preguntas más abiertas, si os encontráis, por ejemplo, en el estilo de negociador analista, puede ser catastrófico porque más es una persona que tiende a todo lo que le digas y a todo lo que le aportes a revisarlo y analizarlo cientos de veces hasta que no esté seguro de tomar una decisión medida y consensuada, ¿no? Con lo cual hay que estar muy bien tener esas preguntas calibradas, además tenerlas de antemano. Utilizar el qué y el cómo como elementos de pregunta para un poco, pues eso, cuál es la situación final que queremos alcanzar y que la otra parte un poco nos explique sus estrategias. Las preguntas de sí o no pueden generar desequilibrio y esto puede resultar peligroso para una negociación. Es decir, llevarlo todo a un sí o no es complicado. Yo, por ahí o por esos caminos, tal y como cuenta en el libro Chris Voss, no es lo más aconsejable. Con lo cual, os invito por eso al tema de las preguntas abiertas, que nos den un poquito más de información. Y las emociones, lo hemos comentado, etiquetarlas, saber con quién estáis hablando y luego en qué momento se encuentra esa persona como persona, porque eso va a afectar a la negociación y va a afectar a la situación. Pero cuidado, esto también nos puede dar alguna ventaja competitiva, con lo cual, atentos. Algunos ejemplos, por ejemplo, con proveedores, ¿no? Oye, ¿qué desafíos tienes que impidan ofrecernos un mejor servicio? Imaginaros con la empresa de lavandería que estamos teniendo problemas de abastecimiento en temporada alta porque, bueno, pues falta de camiones o falta de conductores y un poco, oye, ¿qué problema tienes que impide que nos puedas ofrecer un mejor servicio ahora que tenemos las puntas de trabajo y que necesitamos más dotaciones de ropa para nuestro hotel? Por ejemplo, esto podría ser una pregunta abierta. Para un cliente, parece que necesita usted una habitación más amplia y con un escritorio más grande. Es decir, esto sería también una pregunta abierta. Al final, pues puede pasar que un cliente nos haga notar su malestar porque la habitación es excesivamente pequeña, pasa largas temporadas en nuestro hotel y además viene para trabajar, es decir, no viene de ocio, lleva un portátil, una tablet, quizás, ¿sabes? Quizás una impresora. En definitiva, necesita espacio para poner documentos y utensilios tecnológicos y encuentra que la habitación no cubre sus expectativas, ¿no? Con lo cual, el hecho de podernos acompasar con esas preguntas abiertas. Y los empleados, oye, parece que el equipo de reservas está soportando mucha presión debido al aumento de reservas de grupos, ¿no? Y quizás lo que decíamos un poco en el punto anterior, quizás el equipo de reservas se ha desbordado porque estamos en una punta de trabajo de bastantes peticiones de grupos a futuro y esto sumado al trabajo que ya tienen habitualmente y el seguimiento que comporta y además quizás hay una persona de baja, pues ha alterado los biorritmos del equipo y hace que vayan mucho más tensionados y alterados porque no llegan a todo o esa es al menos su percepción, ¿no? Con lo cual, las preguntas abiertas bien estructuradas y os digo, esas preguntas calibradas para que según el estilo de negociación, pues no se nos vayan, como dicen literalmente, por los cerros de Úbeda, está muy bien tenerlas preparadas y tenerlas organizadas para lanzarlas en los momentos oportunos, pero buscando una respuesta que no busca el sí o el no, busca algo más de información, pero sí esa concreción necesaria. Siguiente punto, auditoría de acusaciones. Bueno, esto es muy interesante, es un poco lo que os decía del mea culpa. Hay que entonar el mea culpa cuando hemos metido la pata y un poco, bueno, se trata de listar, fijaros, en todo aquello malo
que la otra persona pueda decir de ti. Es decir, imaginaros ahora, pondremos un ejemplo para que lo entendáis mejor, pero es muy clarificador. Algunas claves, oye, hay que hacerlo antes de que lo diga la otra parte fundamental. Esta auditoría de acusaciones es, oye, en tono de mea culpa, antes de que la otra parte me recrimine a mí precisamente lo que yo voy a decir. Ya me adelanto yo. Las autoacusaciones que listamos contra nosotros mismos pueden llegar a sonar a veces ridículas, ¿no? Es decir, oye, cuando empiezo yo me pongo aquí a hacer una lista de 10 autoacusaciones, oye, no he cumplido con esto, con lo otro, cataquí, catacá, catacú. Esto para la otra parte puede ayudar un poquito. Si venía un poquito lanzado para ir a degüello con esta persona y es esta misma persona quien agacha la cabeza, acepta que ha metido la pata, que no ha estado todo lo ágil que él quería y reconoce que esto además le sabe mal, porque no solo afecta a la organización, que por supuesto, sí, y al proyecto, sino que también con su credibilidad como profesional, puede que la otra parte rebaje el tono y eso que iba de huello, pues a lo mejor venga un poquito más relajado, ¿no? Más para acomodar y más de forma constructiva, positiva, en modo crecimiento, que no para, bueno, hundirlo en la miseria, vamos a decirlo así. Un ejemplo, por ejemplo, podría ser, fijaros, auditoría de acusaciones, alguien que pues oye, tenía que entregar unos informes y no los ha entregado a tiempo y se había comprometido a ello, cuidado. Que oye, soy consciente que todavía no he entregado el informe comercial de mis últimas visitas realizadas en el mes de junio y esto probablemente disminuya tu confianza en mí por mi falta de compromiso en el proyecto y con el equipo comercial. Con lo cual, esta persona lo que está haciendo ya es listar y poner en valor estas autoacusaciones porque sabe que la otra parte se lo va a recriminar, pero antes que lo haga la otra parte lo hago yo, con lo cual rebajo el tono y de alguna manera intento que darle una pequeña vuelta y algo que podría ser duro, bueno, complejo, tenso, se pueda relajar algo más por parte de del otro interlocutor, seguramente el cargo que está por encima y que lo supervisa y que se pueda compasar un poquito más. Con lo cual, interesante la parte de auditoría de acusaciones. No tener miedo al no. Y os tengo que decir que, igual que el sí, el no existe. Es un adverbio de negación y muchas veces, así que a veces es necesario aprender a decir no. Tendemos muchas veces a decir sí a todo y ahora veremos un poco los tipos de sí que hay y el nivel de compromiso que tiene cada uno, porque a veces un sí o una suma de sís no tiene por qué dar de resultado un gran sí, sino que puede ser un no rotundo. Así que vamos a verlo. En principio, el no es el final. En el libro nos cuenta Chris Voss que muchas veces es el inicio no, seguro de una verdadera negociación. Es mejor un no respecto a un sí. El no nos marca el punto de partida de una negociación. Los sís, como ahora veremos, hay muchas variedades. Él nos habla, si no recuerdo mal, de tres, ahora los vamos a ver, pero el sí siempre es mucho más débil de lo que parece. El fake sí o el sí falso que ellos dicen, bueno, pues no hay ningún tipo, es una afirmación sin más, es decir, es esa persona que viene hasta el hotel a la recepción, te vienen a contar una historia, pero un proveedor que te viene a decir que, no sé, me lo invento, te van a revisar la factura de la luz y va no sé qué, no sé cuánto, y tú al final dices, sí, sí, sí. Nuestro sí es más un sí de, vale, ve, no me cuentes más, de quitártelo más de encima, de ese un sí sin ningún tipo de compromiso, por supuesto, y sin ningún tipo de pasar a la acción después, es un sí de salir del paso, y nunca mejor dicho. Con lo cual, un sí más falso no puede ser, y con lo cual es quitártelo de en medio lo más pronto posible. Vamos al sí de confirmación. Es una afirmación, pero no un compromiso. Y mirad, un ejemplo podría ser, a mí me pueden preguntar si el tema de el medio ambiente es importante hoy en día para el sector hotelero y tener esa mirada prudente y sobre todo futuro. Si esto al final hay que tenerlo presente. Yo puedo estar de acuerdo y decir, sí, estoy de acuerdo con esto. Pero eso no quiere decir que yo hoy o mañana vaya a poner en marcha en mi establecimiento alguna acción enfocada a la sostenibilidad. ¿Quién sabe por qué? Porque quizás no es el momento, porque quizás no me lo creo del todo y sí tengo una noción de que es importante, pero ahora mismo no lo veo como una realidad, es una opinión de cada uno, pero como veis es un sí, entiendo que eso es importante, pero no lleva una acción posterior de y voy a implementar o voy a hacer algo, ¿no? Este sería el segundo tipo de sí, el sí de confirmación, y el que nos interesa es el de compromiso, el tercer tipo de sí, ¿no? Que es el que deseamos escuchar al final de una negociación porque conlleva a una posterior acción. Sí, me comprometo a hacer esto y
paso a la acción. Es decir, y esto conlleva una acción de que, y para conseguir esto que acabo de afirmar, haremos lo siguiente. ¿Total? 3 tipos de sí. El que nos interesa al final es el último y muchas veces hay mucho sí, como hemos visto, mucho fake sí o sí falso o un sí más de afirmación sin compromiso final, con lo cual estos tipos de sí son estériles y por eso el autor habla de que el sí muchas veces es mucho más débil que el no. El no al menos marca el punto de partida donde podemos empezar a trabajar una estrategia de negociación. Claves. Usa el no como una herramienta para obtener más información. Cuando alguien nos dice no, eso quiere decir que quiere mantener el control de la situación y no quiere ayuda externa. Bueno, es una manera de verlo. Es decir, al final, cuando la gente dice no, es que no está seguro, no se siente en control y él no le da esa seguridad y esa tranquilidad de que sigue teniendo el control. Con lo cual, aquí lo más importante es intentar obtener información mediante el punto anterior, esas preguntas abiertas que no buscan un sí o no, sino que buscan un poco que la otra parte, fijaros, el centrarle ciertas preguntas estratégicas, calibradas, para que de alguna manera ellos mismos nos puedan dar un poco la respuesta a la solución, a lo que necesitan y a lo que buscan, ¿no? Eso también es muy importante. Buscar nuevas soluciones a partir del rechazo. Analiza qué es lo que no quiere la persona en concreto, la otra parte, y ver qué alternativas podemos ofrecer. Es decir, al final, ver lo que no acepta y sobre lo que no acepta, ver eh, qué podemos nosotros como alternativa, como plan de contingencia ofrecer para intentar volver a reconducir esa negociación y llevarla a un punto no estéril, sino a un punto más productivo, ¿no? El no existe y vamos a intentarlo, ¿vale? Es decir, es importante. No se trata de conseguir síes para luego al final conseguir un no, es decir, esos sís estériles para luego llegar a no. Eso es lo que no queremos, porque eso no es el resultado final. Un ejemplo, por ejemplo, imaginemos que un cliente solicita desayunar a las 5 de la mañana. Complejo porque el restaurante a esa hora está cerrado y evidentemente el buffet de desayunos no está montado a esa hora a tutiplén como a lo mejor al cliente le gustaría, ¿no? Y entonces, le ofrecemos como alternativa, oye, mira, pues a las 5 de la mañana no puede ser, pero sabiéndolo con antelación, nosotros cada día le podemos preparar un picnic que costará de un sándwich de York y queso, me lo estoy inventando, ¿eh? Zumo de frutas, un yogur, piezas de fruta y una pieza de bollería. Y oiga, y si quiere, la persona que está en recepción por la mañana le pondrá un café expreso que usted desee, se puede tomar la pieza de bollería aquí si usted quiere la barra. Pero el desayuno como tal, buffet, con todos los registros, no va a estar hasta las 7 de la mañana. Quizás la otra persona nos dice que eso no le interesa. Entonces, la mejor estrategia, en este caso, lo que os digo, lo de hacer un centro, en lugar de jugártela toda tú, oye, voy a centrarle y voy a hacer que él, cambiando el argumentario, nos diga lo que quiere, ¿no? Al final, entonces, oye, es un poco y creo que usted, podría hacer para cambiar, es decir, ¿qué podría hacer usted para cambiar esta situación?, ¿no? Es decir, oiga, no está de acuerdo, le hemos ofrecido un picnic a las 5 de la mañana, podemos montar el desayuno al completo para usted solo. Oiga, ¿qué cree usted que podríamos hacer para cambiar esta situación? Que sea él un poco ahora el que nos dibuje, escenifique qué posible solución sería positiva, buena para él o para ella, ¿no? Entonces, también darles pie a que tomen iniciativa y a que, cambiando eso un poco el argumentario, nos puedan ellos también dar ese punto de vista. Con lo cual, no tengáis miedo al no y, como decimos aquí, el no existe, vamos a intentarlo. La ilusión de control. Al final, ¿qué estamos hablando cuando decimos ilusión de control? Bueno, pues es ceder una aparente autoridad a la otra parte mientras nosotros mantenemos el control. Muy importante. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues vamos a afianzar los siguientes pasos para que la negociación llegue a buen puerto. Tenemos que buscar la persona que diga yo. Es el que realmente toma las decisiones. Es decir, cuando estamos en una reunión, fijaros, muchas veces tenemos varios interlocutores, pero a veces cuesta un poco de determinar quién es la persona que va a tomar la decisión final, quién es la persona que de alguna manera, si es que está en la reunión, porque muchas veces a lo mejor viene gente a la reunión, pero los decision makers, los decisores al final, no están en la misma, con lo cual nos vamos a encontrar muchas veces nosotros, palabras así, ¿no? Pronombres como nosotros, o tenemos que consultarlo, o vamos a valorarlo, es decir, muy en abierto, no deja claro quién va a ser o quién es la persona que toma decisiones, lo que sí parece claro, que en la sala no está y que en ese momento o en ese día no se va a tomar ninguna decisión. Detectar quién es la persona que toma las decisiones, por eso os decía el pronombre yo, es muy importante porque es la persona al final que hay que controlar y es la persona un poco que hay que hacer ese seguimiento porque es la que al final toma las decisiones. Con lo cual, muy importante saber el que toma las decisiones quién es para poderlo monitorizar y tenerlo muy controlado.
Vamos a hablar ahora un poco de la regla 738-55. No sé si la conocéis. Esta la planteó el psicólogo Albert Marban. Y lo que nos viene a decir esta regla es que en las conversaciones que tenemos nosotros con otras personas, el 7% del mensaje proviene de las palabras. Fijaros, en una conversación hacia la otra parte, lo importante es el 7% el mensaje, es decir, lo que estamos diciendo. El 38% es el tono de voz, fijaros ya. Y lo más importante, que tiene más peso, 55%, viene de la expresividad no verbal. No es lo que decimos entonces, sino es cómo lo decimos y eso es lo que puede darnos muchas pistas. Entonces, el texto, el mensaje es importante, pero como bien dice esta regla, el tono, mucho más. Pero aún más es el lenguaje no verbal. Con lo cual, y esto nos vale para negociar cualquier cosa, ese discurso con un tono adecuado y un lenguaje no verbal bien estudiado, bien acompasado con el tono de voz y evidentemente el texto, puede ser una herramienta de cambio y una herramienta de lograr el objetivo muy poderosa. Con lo cual, trabajar ese aspecto, y ya os digo, muchas veces nos descuidamos del tono, que puede ser acelerado, alto, lo que hablábamos antes, y el tema del lenguaje no verbal, las manos en el bolsillo, la espalda, tener esa capacidad de comunicar y transmitir y acompasar. Y os diré una cosa, trabajar los silencios es espectacular. A veces un silencio de 3 segundos después de una pregunta es demoledor. Y tener a vuestra audiencia pendiente y atenta a lo que estáis diciendo, muy, muy importante, conectada, porque si desconectan, al final serán, pues, como decíamos antes, ¿no? Esa escucha pasiva en la cual, pues sí, oyen un ruido de fondo, no sé, el porcentaje, más de la mitad lo discriminan porque no va con ellos y se quedan solo con una pequeña parte, que a lo mejor es el producto ofrecido y precio, básicamente, que es un poco lo que les preocupa. Lo demás, pues bueno, los valores añadidos, sí han oído algo por ahí de valores añadidos, pero no estaban en su onda, ¿no? Importantísimo esta regla, de verdad, 738-55, planteada por el psicólogo Albert Maravian. Ejemplos. Bueno, pues proveedor, en este caso de la ilusión de control, ¿eh? ¿Cómo se supone que podríamos asumir este aumento en el precio sin afectar a la calidad del servicio? Imaginaros que en la pregunta anterior ese proveedor de la lencería, ¿no? De la ropa, la lavandería, nos dice que evidentemente, pues por problemas con el suministro, porque no hay conductores suficientes para llevar los camiones, para asistir la demanda, la punta de trabajo que están teniendo actualmente, pues tienen que aplicar un incremento en el coste de la ropa porque obliga a sus conductores a lo mejor a trabajar más horas o a doblar turno o a contratar a nueva gente y eso tiene que repercutirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, la pregunta es, oye, ¿y cómo podríamos asumir ese aumento en el precio sin afectar a la calidad del servicio? Es decir, un poquito tener esa mirada. Con clientes, ¿cómo podemos ofrecer más descuentos sin comprometer el nivel de servicio actual? Imaginaos un cliente que te pide un ajuste mucho mayor del precio del que tiene actualmente pactado y dices, oye, ¿cómo podemos seguir ofreciendo ese mismo servicio en general si todo el mundo que tenemos aquí nos empezara a pedir esos descuentos agresivos? Quizás no tiene sentido y quizás no sea el cliente que nos interese tampoco pensarlo. Es decir, al final todo esto es analizarlo. Y luego en la parte de empleados, ¿cómo podríamos aumentar el personal sin poner en riesgo el presupuesto? Es decir, para la parte de ese departamento de reservas que tiene esa punta de trabajo y que van desbordados, que están agotados, con cierta ansiedad y con mucha tensión, ¿cómo podríamos, planteándose a la otra parte, ¿no? Un poquito con esta idea de hacerles partícipes y ver qué punto de vista tienen, cómo podríamos ayudaros, aumentar ese personal sin poner en riesgo el presupuesto. Es decir, ¿hay alguna área, hay alguna persona que pudiéramos dedicar una parte, un porcentaje de su jornada a daros soporte puntual al departamento para quitaros esa punta de trabajo y que os pueda ayudar? Y eso no significa contratar a más gente ni desvestir a un santo para vestir a otro. Es decir, no voy a quitar a un duty manager de recepción para enviarlo a grupos y eso me va a provocar un atasco en recepción. ¿Cómo se podría hacer? Y ver un poco también la mirada de la otra parte que entiende, ¿no? Y cómo lo explora. Esto entonces es muy importante toda esta parte de la ilusión de control. Pero os digo, aquí, esta regla que os decía del 7-38-55 es espectacular. Descubre su estilo de negociación. Por supuesto, es decir, al final pensar, entender un poco cuál es el estilo de negociación de la otra parte, muy importante. En el libro nos habla de tres tipos. Nos habla del acomodador,
que es la persona que le gusta quedar bien con todo el mundo, son pésimos gestores del tiempo y si a esta gente no le aplicamos preguntas calibradas, concisas, buscando una respuesta concreta y fijamos deadlines, no acabarás nunca. Y la negociación, no habrá negociación porque se va a eternizar. Con lo cual, con esta gente hay que aterrizarlos, hay que, no voy a decir encorsetarlos, pero sí conducirlos y la manera de hacerlo es con preguntas calibradas, sin lugar a dudas. El analista, otro perfil muy interesante, persona muy metódica que desea tener la seguridad de todo lo que hace está bien analizado, bien corroborado, que no va a meter la pata, muy enfocado a datos. Entonces, los datos que demos a esta persona, si sabemos que es un analista, tienen que estar muy contrastados, no demos nada que no esté contrastado. Y no nos pasemos si en la reunión empecemos también a aportarle aún más datos adicionales, porque esos datos adicionales, si él no los puede contrastar, parará la reunión, buscará otra reunión para poder contrastar los nuevos datos que les hemos hecho llegar. Con lo cual, cuidado con esto porque también se puede eternizar y de qué manera una negociación con un analista. Y por último tenemos el estilo asertivo, ¿no? Este, al final, es un poco lo que os decía al principio, ¿no? Busca más tener el peso y dominar la situación, la negociación. A veces es agresivo, tiene un tono muy agresivo. El concepto yoísmo, de yo y yo, del yo-yo, pues lo tiene y de qué manera se idolatra mucho y además le encanta que lo idolatren. A este, quizás, pues bueno, la técnica de efecto espejo del mirroring puede funcionar muy bien si somos capaces un poquito de acompasarnos y repetir de alguna manera lo que ellos dicen para que se sientan como muy escuchados y como muy, buah, lo que estoy diciendo está calando en la otra parte, ¿no? Les gusta mucho, eso les sube el ego, ¿no? Entonces, hay que también saber un poquito cómo trabajar estas personas. En los tres os diría preguntas calibradas, con cada uno saber muy bien cómo aterrizarlos, cómo conducir esta situación y de qué manera. Pero si no analizamos el estilo de negociación de la otra parte, podemos encontrarnos con un problema de que eternización y si nos fijan deadlines, esto puede ser, pues bueno, no acabar, la historia de nunca acabar. Ejemplos, bueno, con un proveedor, eso sería complicado. ¿Qué tal si comenzamos con 100 unidades y revisamos el volumen después de un trimestre? ¿No? Oye, pues mira, no sé, al final, pues alguien en el departamento de F&B que pues habla con un proveedor y el proveedor lo que quiere es que compre volumen, que compre un palé entero, porque, oye, a mayor volumen el precio unitario es mucho más bajo. Pero nuestro querido director de F&B, que es muy listo, y se ha formado, por supuesto, ha dicho, pues no, porque lo que no queremos es estocar material aquí y es un inmovilizado que tenemos que tiene un coste. Con lo cual, un inmovilizado que tiene un coste y el volumen de trabajo que tenemos para ese producto es bajo, no me interesa. Y quiero que sea el proveedor quien estoque. Con lo cual, por ahí, cuidado con esas cosas y con lo cual, pues ahí el estilo de negociación del director de F&B, astuto y hábil, dice, no, empecemos con 100, no me pases 500 porque yo más no quiero y quiero que los toques tú, que para eso tienes almacén. Mi espacio es reducido. Y con un cliente, oye, sería difícil extender el checkout sin un costo adicional. ¿Qué tal si le ofrecemos una hora adicional de cortesía? Bueno, esto es un poco, pues también, al final, cliente que ha hecho una reserva y que pide, pues oye, poder salir un poquito más tarde sin un suplemento adicional. Bueno, nos pide, imaginaros, hasta las 4 de la tarde, dices, mire, normalmente las series a las 12, pero nosotros con vista, ya que ha hecho usted la reserva por la web, por ejemplo, me la invento, y no es la primera vez que viene con nosotros, cosa que agradecemos su confianza y el que reserve directamente tiene estas ventajas. Hoy tiene usted una de ellas, que es que para otro cliente no hubiéramos ofrecido esta posibilidad y a usted le vamos a ofrecer la posibilidad no hasta las 4 porque hoy tenemos el hotel completo y nuestro equipo de limpieza tiene un horario de reducido, pero solo por usted y para agradecer o gratificar su confianza y reservar directamente con nosotros, pues hasta las 2 de la tarde tiene usted free of charge la disponibilidad de la habitación. Bueno, es una negociación, no es hasta las 4, es hasta las 2, salimos todos ganando, la habitación estará limpia, la voy a volver a vender, el señor se lleva 2 horas gratis, con lo cual, pues bueno, ya se lleva un beneficio y ya le hacemos también hincapié importante que es porque la ha hecho directamente y que eso es alguno de los beneficios de reservar directamente en el hotel. Importante también un poquito detectar y buscar ese calibre, ¿no? Esa calibración. Bueno, el título en inglés del libro, Never Split the Difference, no dividas la diferencia. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, dividir la diferencia es algo que siempre que podamos vamos a intentar evitar. Claves, aplicar el modelo
Ackerman de negociación. Cuidado con el modelo Ackerman, muy interesante. Yo no lo conocía, os lo prometo, pero me parece interesante. Y es que esto va de servicios de inteligencia, de seguridad norteamericanos. Si Chris Bass es exagente del FBI, pues Mike Ackerman, de ahí viene el modelo Ackerman, es un exagente de la CIA y es nada, ¿eh? O sea, casi nada. Es una técnica para hacer una oferta extremadamente alta o baja, es decir, según el lado en el que se encuentre antes o después de negociar, a la alza o a la baja. Es decir, podemos buscar a la alza o a la baja en función de si nos favorece más o no nos favorece. Ahora lo veremos con un ejemplo, es muy sencillo de entender, pero al final tiene su qué, ¿no? Entonces, el modelo Ackerman, por ejemplo, para proveedores, imaginaros que el hotel tenemos un director de compras y, pues bueno, hay una planta que necesita comprar colchones. Estamos ya con unos colchones muy disfrutados, están, vamos a decirlo, tienen ondulaciones, bueno, ya no están de la mejor manera posible y tenemos algunas quejas de clientes. Y bueno, visita a varios proveedores de colchones y un poquito nosotros tenemos el objetivo de que nosotros más de 100.000 euros, estoy exagerando como siempre, pero para que entendáis cifras redondas y hacerlo muy fácil, más de 100.000 euros, 100.000 dólares, me da igual, 100.000 unidades monetarias, no nos queremos gastar. El modelo Alkeman dice, vale, tú ya sabes hasta dónde tú, es decir, tu límite, tú más de 100 no te vas a gastar, tienes tu tope. Pero a partir de ahí podemos ofrecer y trabajar con el proveedor una estrategia en la cual, oye, si conseguimos que por debajo de 100.000 lograr cerrar el negocio, ya será un éxito. Pero en el peor de los escenarios, en el peor, serán 100.000, con lo cual que ya es lo que estaba dispuesto a pagar. Entonces, ¿cuál sería la propuesta? Oye, pues lo que le hago llegar al proveedor, decir, oye, qué bien estos colchones, me encantan, además son ignífugos, el grosor, las medidas, muy pensados para hotel, qué fantástico. Mira, yo estoy dispuesto para esto, mi presupuesto, a ver, ahora mismo que me permita mi dirección general, 65.000 euros. Hemos dicho, recordad, 100.000 es nuestro objetivo máximo, de ahí no podíamos a pasar, 65.000. De ahí se establece una negociación en la cual el proveedor puede decir que sí o que no. Oye, si nos dice que sí, fantástico, fijaos hasta 100.000 lo que te has ahorrado. Y si no, el siguiente paso, o sea, pensad que 65.000 es el 65% de 100.000, con lo cual la primera estrategia es ofrecemos el 65% del presupuesto de lo que nos queremos gastar, que son 100.000, 65% son 65.000. Si no llegamos a un acuerdo y la otra parte nos pide más, el siguiente paso sería ofrecer un 20% más, que son un 25, perdón, 20%, perdón, 85.000. Con lo cual, ya vamos del 65% al 85%, con lo cual ofrecemos 85.000. Pero fijaros que vamos bajando. Del presupuesto inicial de 100.000 hemos empezado por ofrecer ese 65%, ¿vale? Que al final, pues un poquito lo que queremos es marcar un precio de salida. De 65.000 ya son un 20% más, que son 85.000. Si nos dicen que no, iríamos a un 10%. Fijaos ya, vamos ya del 20, vamos al 10 y serían 95.000. Y para llegar al final sería un 5%. Fijaos el degradado, 20, 15, 10, 5, para llegar ya si fuera como último lugar. Pero para la otra parte hablamos del efecto mirroring, del efecto espejo, el ver esa degradación del precio, es decir, de ofrecerte un precio 65.000. Ellos no saben que tenemos marcado como precio de salida, o sea, como precio límite techo 100.000. 65.000, va viendo que el escalado cada vez es menor. Ahora me ofrecen 85, ahora son 95, ahora son 100. Es decir, 20, 15, 10, 5, ya va viendo que la propuesta va bajando gradualmente, que es un poco como ir cerrando el círculo, que de ahí ya no vas a pasar. Con lo cual es mucho más fácil que si conseguimos que la otra parte se acompase, pueda llegar a aceptar esos 100.000 como válidos, que es el precio que hemos marcado como tope para lo que queríamos o estaríamos dispuestos a pagar por esos colchones, ¿no? Si lo conseguimos con 65 o 85, pues oye, fantástico, todo eso que nos ahorramos. Ese sería el principio Ackerman, el modelo Ackerman de negociación, pero también lo podemos aplicar un poco a la inversa, ¿no? Y se me ocurría a mí, imaginaos que viene una empresa y que nos dice, oye, mira chicos, yo tengo una serie de trabajadores que van a venir a la zona durante 6 meses, tenemos en torno a 10 habitaciones semanales, me lo invento, y bueno, tenemos un presupuesto más o menos ajustado. No queremos desayunar porque además nos vamos muy prontito por la mañana y desayunamos en el propio centro de trabajo, que hay bares y restaurantes, porque nos queremos ir pronto y ya nosotros avanzamos mucho camino a primerísima hora de la mañana.
Así que queremos saber vuestra mejor propuesta. Aquí lo podemos hacer al revés. Decir, bueno, ¿dónde estaría mi tarifa más o menos ideal o que para este tipo de cliente puedo ofrecer en solo alojamiento además? Y más me da recorrido de 10 habitaciones 6 meses. O me hago un cálculo, vienen directamente, ¿cuál me quito intermediarios? Bueno, esto puede ser interesante. Digo, oye, mira, actualmente la tarifa media que se está moviendo el cliente corporativo para nosotros en la zona es en torno a unos 85 euros aproximadamente, varía un poquito, a veces para arriba, a veces para abajo, pero está en esa media para este cliente que además se aloja sin desayuno, ¿vale? Entonces, ¿qué te parecería si nosotros te ofreciéramos una tarifa de 68 euros, que sería, para que os hagáis una idea, aplica un 20% de descuento sobre esos 85 euros? Puede que diga que sí, pueda que no, que ha hablado con otro hotel de la zona y que les da una tarifa más competitiva. Seguimos trabajando, pues bueno, de esos 68 euros aplicamos ahora un 10% que serían 61,20 euros, por ejemplo. Fijaos, ya hemos bajado del 20 al 10 y si no, tendríamos la opción de una capa del 5 más, que serían 58,14 y ya llegar al 100%, que son esos 55 euros de salida, sería finalmente ese 5% adicional. Con lo cual, fijaros, al final hemos llegado donde queríamos un poco, que es la tarifa mínima que estaríamos dispuestos a dar a una empresa, recordad, que va a estar con 10 habitaciones 6 meses aquí, semana a semana, sin desayuno, y al final, si esos 55 euros le quitas el 10% de IVA, te quedan 50 euros. Con lo cual, nos viene redondo, nos da volumen, nos da colchón, hace que a lo mejor otros segmentos de mercado, como el segmento mejor de grupos, te lo puedas quitar de en medio, porque esas 10 habitaciones te dan un colchón, que es lo que te dan los grupos, 15, 20 habitaciones, lo tienes resuelto, mucho más interesante, y además te cubren fines de semana, que el corporativo el fin de semana suele caer y de qué manera. Con lo cual, oye, es un negocio interesante. A veces esto puede frenarse, me refiero. Fijaros, en el caso de los colchones se me ocurre, oye, mira, el 65% o un 85% y pago, vamos, a los 15 días a la recepción de los colchones. Es decir, oye, y te lo dejo en 85, pero tú, después de 15 días de recibir los colchones, no has recibido la factura, te pagamos. Todo, el monto, ya está, lo tienes. Ni pagos fraccionados, no, ¡pam!, lo tienes ahí. Es nuestro compromiso. Por ejemplo, oye, es un valor añadido. Para el proveedor me van a pagar, y esto es una pasta. Coño, 100.000, hostia, espérate, 85.000, espera, que a mí eso me interesa, el dinero está en el banco. ¿Puedo hacer un esfuerzo comercial? Bueno, eso tiene que pensar el proveedor. Pero es lo mismo que le puedes ofrecer a la otra parte. Decir, oye, mira, podemos llegar a esos 55, eh, pero eh, pago semanal. Eh, si quieres un pago demorado, es decir, no, nosotros pagamos el 15 de cada mes, pues a lo mejor nos tenemos que quedar en el 61,20, por deciros algo, en el 58,14, depende un poco. Aquí es muy importante conocer, ahora lo veremos porque nos queda un punto muy interesante, a la otra parte si hay información oculta. Así que vamos a entrar de lleno en lo que se llama busca el Black Swan, busca el cisne negro o los cisnes negros que pueda tener tu interlocutor y que no sabemos. Y aquí hay un tema interesante, es decir, identificar la información oculta o inesperada que puede cambiar drásticamente cualquier negociación. Es decir, hay veces información que se nos escapa de las manos, que no la tenemos controlada y con lo cual eso puede generar una indefensión por nuestra parte o una situación que nos desprotege y que puede que cerremos un mal acuerdo, con lo cual cuidado con esa información oculta que a veces no controlamos. Tres tipos de información. La conocida, la que ya sabemos, la que está encima de la mesa, la que quizás ya conocemos también porque hemos negociado con ellos en otras ocasiones. Les tenemos muy situados en el ecosistema de proveedores, de clientes, de empleados, me da igual. Al final los tenemos en el radar. Luego tenemos los desconocidos conocidos, la información desconocida conocida. Es decir, a veces sabemos que hay una información que existe, hay un rumor, hay algo que está ahí, pero que no sabemos exactamente dónde está, pero que hay algo ahí que está resonando, ¿no? Hay algo ahí que no está del todo claro. O sea, por tanto, estamos en alerta. Lo peor es lo desconocido que desconocemos, es decir, información que no controlamos, que no disponemos y que además no la tenemos en nuestra disposición. Para llegar a descubrir estos cisnes negros, Chris Voss nos propone algunas ideas. Por ejemplo, para descubrir cisnes negros, podemos darnos una ventaja competitiva, es decir, pues oye, el descubrir que nuestro interlocutor tenga problemas financieros o que problemas de liquidez, pues puede ser una ventaja para cuando planteemos un precio en un acuerdo
él hace referencia, no a que él sabemos que tiene un problema, pero sí, de alguna manera, si dices que por nuestra experiencia y con otros casos nos hemos encontrado algunas veces con proveedores que por problemas de liquidez, de tesorería, la situación se tensa porque los pagos se demoran en exceso y nosotros eso nos genera un problema importante y no queremos trabajar con eso, estás diciendo a la otra parte, aunque no sepa que tú sabes que tiene un problema, pero le estás exponiendo de alguna manera que sabe o entiendes que si no cumples con los pagos puede haber incluso unas penalizaciones, con lo cual ya se van a dar con cuidado de que la negociación no la tienen tanto la sartén por el mango como piensan, con lo cual eso es muy importante, ¿no? Hacer preguntas y detectar señales que pueden abrirnos alguna pista, ¿no? Preguntas muy específicas. Es muy interesante no solo pues buscar, oye, listas de rayas NEF, informes comerciales, Infocif y estas empresas que al final pues analizan un poquito, puedes ir al registro mercantil, si es una empresa española, y sacar los últimos balances, las últimas cuentas que hayan presentado. Si es una SL, están obligados a una SA, igual puedes acceder y pagas nada, no es lo que cuesta, es, pero te dan información interesante. Em, con colegas del sector, si es una agencia de viajes, oye, estos me han contactado, cómo funcionan, cómo van, trabajáis con ellos, cómo son los pagos, cómo son de proactivos, la comunicación con ellos, importante, con lo cual también es un tema que creo que hay que tener y poner en valor encima de la mesa, lo cual hay que buscar fórmulas de conseguir esa información de forma más directa o indirecta. Es importante también que las negociaciones sean cara a cara, creo que es importante vernos, aunque sea en una videollamada o sobre todo presencialmente, no solo el tono de voz, no solo un texto en un email, es también el lenguaje no verbal y recordad que la parte no verbal en el 738-55 es la más importante, el 55%, o sea que muy importante. Y luego buscar crear un entorno conversacional, relajado, a veces incluso confidencial. Y os digo, si consigues que además de esas sesiones de reuniones, espacios de relajación donde de una forma más distendida y más relajada se pueden hablar de otros temas, pero que te permiten indagar y conocer de forma un poco más confidencial aspectos, sean de la propia compañía que está pasando un mal momento, quizás. Y eso también puedas entender por qué hay una urgencia, una prisa por cerrar un acuerdo. Vete a saber. Em, Sino también porque la persona, el decisor o los decisores tienen un problema personal o hay un problema entre los socios y que no se ponen de acuerdo, unos quieren vender, otros quieren comprar, otros no quieren hacer nada. Entonces te permite a ti saber un poco a qué te estás enfrentando, qué tipo de negociación, cuál es la otra contraparte, cómo puedes trabajar esos diferentes modelos y de alguna manera, como decimos, cómo podemos llevar que esa negociación sea exitosa, ¿no? Cual, muy interesante todo esto, muy, muy atractivo. Y ya, por finalizar, pues nada, vamos a hablar un poquito, pues como os decía, de estas conclusiones, un poco pues como reflexiones finales, como punto final a este episodio, esta dosis literaria de este libro de Rompe la barrera del no, perdón, de Chris Voss, Never Split the Difference. Bueno, en primer lugar, identificar nuestra mejor meta posible y nuestro peor escenario posible. Es decir, nuestro mejor objetivo, nuestra mejor meta que a conseguir y nuestro peor escenario. Porque si en algún momento vemos que nos estamos saliendo y quizás eso sea en el peor escenario posible, es mejor dejar la negociación. Quizás es mejor pararla antes de un mal acuerdo, es mejor parar el acuerdo. Mente abierta, como os he dicho antes, preguntas abiertas, no tenemos toda la información y puede haber cisnes negros, con lo cual cuidado con eso, puede haber información oculta que no controlamos y que pueda condicionar esa negociación en algún momento, en alguna partida. No busquemos la opción win-win, ya digo que a veces no se puede ganar todo, ni puede ser todo fantástico, pero sí al menos el tener ese control y ese manejo de la misma. Llevar un resumen muy importante de los puntos clave que han llevado a la negociación. Es decir, antes de llegar y sentarnos en una mesa y hablar con otra parte, ha habido una previa, sea por email, sea en otras conversaciones, un poco un resumen bien escrito de todo el camino, todo el proceso hasta llegar a esta mesa de negociación, cuál ha sido el origen, de qué hemos hablado, momentos más fáciles, más difíciles, los interlocutores válidos, las propuestas que se han dejado encima de la mesa, que se han dicho que sí, que no, que puede ser. Todo esto muy bien escrito para que no haya sorpresas, para que lo tengamos todo muy bien listado, ¿no? Preparar auditorías de acusación, si fuera el caso, y etiquetas para marcar a las personas, lo que decíamos un poquito, ¿no? Pues personas que pueden estar pasando un mal momento emocionalmente y eso puede afectar a la negociación. Y fijaros, a mí ahora se me ocurre una idea, ¿no? Ahora imaginaros que vais a un comité de dirección donde, bueno, pues un propietario con equipos de marketing, revenue, financiero,
comercial, me da igual, al final equipos operativos y tenemos una persona en la mesa en la reunión que no para de hacer aspavientos, de poner los ojos en blanco, de resoplar, de mirar a otro lado cuando tocamos ciertos temas, ¿no? Y esto puede decir muchas cosas, lo que os decía antes de la pregunta o del mensaje principal y el subyacente. El principal, pues es el que es, pero luego a lo mejor hay un subyacente que es, bueno, que la persona considera que ese tema que se están tocando es repetitivo y reiterativo en muchas reuniones comerciales y no se está poniendo remedio por ninguna parte. Es decir, llevamos meses diciendo que hay que trabajar la reputación online del hotel, se ha hecho una propuesta de una serie de acciones a poner en marcha que nos pueden ayudar a mejorar esa reputación, sobre todo a lo mejor en temporada baja, quién sabe, pero nadie toma la iniciativa o nadie acaba de concretar esas medidas que las va a llevar a cabo. Y seguimos reiterando que hay un problema que tenemos que ponerle solución y hay una propuesta encima, pero que no acabamos dándole a nadie solución. Con lo cual, puede que esa persona que lleva tiempo pidiéndolo y exigiéndolo, pues se sienta desatendida y cuando ve que volvemos a hablar de lo mismo, dice, ¿para qué? Si es que al final de esto no sale nada. Entonces podemos entender, entonces el mensaje principal, podemos entender de su enfado, pero claro, hay un subyacente que es que está herido un poco porque eso que le está proponiendo, que es importante y nosotros lo hemos dicho así, no se está haciendo nada, con lo cual se le hace caso omiso, ¿no? Bueno, podría ser un caso de otros muchos. Preguntas calibradas, el qué y el cómo. Recordad, no buscamos un sí o no como respuesta, sino el qué y el cómo. Detecta las situaciones que pueden poner en peligro la negociación. Muy importante, aquello que quizás pueda alterar, pueda cambiar el rumbo de la misma y puede, en lugar de beneficiarnos, empeorar las condiciones. Hay que estar muy atentos. Y siempre buscar ir un poquito más allá, ¿no? De lo meramente económico. A veces, como os decía, no es solo la pasta, en cuánto vamos a pagar por esto o cuándo vamos a dejar de pagar por lo otro, sino merece la pena poner encima de la mesa otros valores, ¿no? Oye, pues como os decía, el pronto pago puede ser una solución, ciertas acciones que a lo mejor pues, pueden ayudar a recompletar o a compasar, ¿no? O quizás la otra empresa esté dispuesta a pagar un poquito más en la que quiere una tarifa negociada para sus empleados y no llegar al 55, sino al 58 o al 61, si le permitimos un pago más fraccionado demorado, ¿no? Bueno, todos son conocer en qué situación está la otra parte, en qué punto está y cómo nosotros, si podemos o no, acompasarnos a lo que nos exigen, ¿no? Creo que es un punto interesante. Y esta es un poquito, pues bueno, esta dosis literaria que os hemos preparado del Never Split the Difference, el No dividas la diferencia, este libro de este ex agente del FBI, Chris Voss, aquí lo tenéis, un libro que lo podéis encontrar en las principales plataformas online, ya os lo podéis imaginar, o en vuestra librería de barrio o en la ciudad. Muy interesante, cuenta historias muy potentes, yo os animo a que lo leáis. Y como siempre en este tipo de libros, pues bueno, encontramos aprendizajes que pues muy probablemente podamos aplicar a nuestro sector, siempre y cuando tengamos, pues oye, como dice en el libro, ¿no? Esa mente abierta, ¿eh? Si hay algún otro libro que te hayas leído de esta tipología o no, parecido, incluso de empresa, con aprendizajes, con cosas que tú crees que podríamos extrapolar al mundo de los negocios y sobre todo al mundo hotelero, ¿no? Con algunos ejemplos. Oye, no dudes en compartirlo, en hacérnoslo llegar, estaremos encantados de tenerlo en cuenta. Y si os gustaría, y os lo lanzo aquí, que pusiéramos en marcha una vez al mes, en algún momento, dosis literarias, oye, nos gustaría que nos trajeras a colación una vez al mes libros sobre marketing hotelero, revenue management, no sé, temas de redes sociales, posicionamiento SEO, pero todo esto muy enfocado, o libros de cómo ser director de hotel excelente, me da igual, o temas de F&B, de spa, imaginaos, hay temas para poder hablar del sector hotelero, de profesionales, de personas metidos en harina y que pues han editado libros recientemente y que puedan venir y contarnos un poquito qué están haciendo, cuál es el objetivo de ese libro y qué puntos ataca, y hacer dosis literarias, tanto de esto, ya muy enfocados en el sector, como de otros sectores, o en este caso, fijaros, del mundo de la negociación de rehenes y secuestradores y terroristas, pero buscando esos paralelismos con el sector hotelero, si os ha gustado este negociaciones hoteleras exitosas de la mano de Rompe la barrera del no, hacérnoslo saber en los comentarios, compartirlo, estaremos encantados de leeros, de escucharos como hacemos todas las semanas. Y ahora sí, es vuestro momento, os invito a que lo compartáis en vuestras redes, con aquellas personas que penséis que les puede interesar. Encantados de escuchar y leer vuestros comentarios. Y nos metemos ya así en el mes de octubre, en el cual, pues fijaros, vamos a tener eventos presenciales. Quizás en alguno de ellos nos podamos incluso desvirtualizar. Imaginaros, pues si no recuerdo mal,
3 de octubre, jueves, Tecnotel tiene Tecnotel On Tour en Girona, en el que quizás muy posiblemente pueda desplazarme, con lo cual es posible que si estáis en Girona y estáis en Tecnotel On Tour, escribirme, me encantará conoceros, saludaros y intercambiar palabras, siempre es bonito. El 10 de octubre, ahí no estaré, pero está también la Asociación Española de Directores de Hotel, la EDH, en Experiencias AEDH, en Barcelona, en Hotel Majestic. Luego tenemos, y voy por orden, espero no saltarme nada, 17 de octubre, tenemos el ITH, el Instituto Tecnológico Hotelero en Valencia, en el Hotel Primus, con lo cual también muy interesante poder asistir y poder ver las novedades. Creo que estaré presente, creo que podré estar, con lo cual si sois de Valencia y vais a estar por aquí, pues también me encantará saludaros. Tenemos del 23 al 25 de octubre en Sevilla el TIS, donde también un evento muy potente, donde el Tourism Innovation Summit siempre tiene novedades, startups nuevas, modelos de negocio y un poco lo que se está respirando a nivel ya de tendencias, os diría yo, 2025, pues siempre es interesante visitarlo. Y si no recuerdo mal, tenemos a final de mes unas nuevas experiencias AEDH, otra vez en Valencia, creo que es 28, 29 de octubre, 29 y 30, ahora no lo recuerdo exactamente, pero bueno, es a finales de octubre, experiencias AEDH en Valencia. Así que como veis, hay muchos on tours, eventos presenciales donde hay una oportunidad excelente de hacer networking, de conocer gente muy potente y si tengo la suerte o tenéis la suerte de coincidir y coincidimos todos, pues me encantará saludaros, por favor, hacérmelo saber porque me hace mucha ilusión también el poder desvirtualizarnos y pasar un rato muy divertido. Así que esto es todo. Ya os sabéis, os espero próximo episodio, que si todo va bien, semana del 7 de octubre, regresa Observatorio Turístico Hotelero. Veis, tenéis a Laia Carreras, ustedes compáreme, nuestra querida Elena Flores y Marta Nego de Profit Room. La verdad que van a traer temas súper interesantes, no os lo podéis perder, recordad que pasamos lista. Así que un abrazo muy fuerte y solo me queda que desearos una excelente semana. Os quiero. Adiós. Y a ti, que has llegado hasta el final, te doy las gracias por estar ahí. Te invito a seguirme en mi otro canal de YouTube, tengo dos, uno para hoteleros y otro para emprendedores, y en Instagram para descubrir mi día a día como emprendedor. Nos vemos en